Hi there. Bienvenidos de nuevo a mi universo didáctico de la lengua inglesa llamado Cachitos de Inglés, Little Bits of English. Y hoy, después de nuestra serie de lecciones con el Present Simple, vamos a irnos a otra cosa, aunque volveremos próximamente con él, porque no hemos acabado aún con el Present Simple. Pero hoy vamos a ponernos con dos cosas aparentemente sencillas, pero que tienen su complicación. Os hablo de los articles o artículos por una parte y de los demonstratives o demostrativos por otra. Vamos primero con los articles. Como ya sabéis, los artículos preceden a los nombres. ¡Uy! ¡No me digas! Y en inglés pueden ser indefinite, indefinidos, y definite, definidos. El indefinite article es que leído a secas, sin pronunciarlo, es una simple A, pero que cuando lo acompañamos de un nombre suena Es un sonido a medio camino entre la A y la E. Este artículo no tiene género, por lo que puede servir tanto para decir un como una. Se puede usar con nombres contables en singular, por ejemplo, a house. También se puede usar como introductor de conceptos, por ejemplo, a new way of life, que significa una nueva forma de vida o un nuevo modo de vida. Y también se puede usar con algo que es indefinido. Por ejemplo, I'd love to live in a luxury apartment. Me encantaría vivir en un apartamento de lujo. Este artículo se puede poner de dos formas. La primera es, como hemos dicho, tal cual, es decir, y se usa de este modo en los siguientes casos. Primero, antes de palabras que empiezan por consonante. Ejemplo, a doctor, un doctor, a brain, un cerebro, a machine, una máquina. Y también se usa antes de palabras que empiecen por U, siempre que esa U suene como U. Ejemplos, a university, una universidad. Como veis, la U suena U, university. A euphemism, un eufemismo. Como veis, el diptongo inicial de la palabra EU suena U, euphemism. ¿Y cuál es la otra manera de poner este artículo? Pues añadiéndole a esa A una N, es decir, N. ¿Cuándo se usa N? Pues cuando este artículo preceda a palabras que empiezan por vocal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Borriquito como tú, tururú. Formalidad, por favor. Ejemplos de esto. An incident, que significa un incidente. Como veis, la palabra empieza por I, vocal, con lo cual le ponemos an incident. Otro ejemplo, an umbrella. Como veis, aquí la U inicial de umbrella no suena umbrella, sino a umbrella. Con lo cual le colocamos el an umbrella. ¿Y cuál es el otro uso de an? Pues cuando el artículo precede a una palabra que empieza por H muda, o lo que en inglés se le llama silent H. Ejemplos, an hour, una hora. Como veis, la H es muda, no hay un sonido como en house. Otro ejemplo, an hypothesis. La H inicial de esta palabra, hypothesis, es muda. No decimos hypothesis, sino hypothesis, con lo cual lo acompañamos de an hypothesis. Vamos ahora con el definite article, el artículo definido, que es the. Este artículo, the, no tiene género ni diferencia entre singular o plural. Vamos, que le va la carne y el pescado y le da igual 8 que 80. Por lo que esta sencilla palabra puede significar el, la, lo, los y las. Es decir, todos los artículos en uno. ¡Ah! Bien, pues el the lo usamos con nombres contables en singular. Por ejemplo, the garage, el garaje. También con nombres contables en plural. Por ejemplo, the cities, las ciudades. Y también con nombres incontables. Por ejemplo, the water, el agua. Podemos omitir este artículo, the, en algunos nombres incontables o en plural. Y os daré dos ejemplos. El primero, la palabra peace. Y no me estoy refiriendo a eso que estás pensando. La palabra peace,
Path va siempre en solitario, sin artículo. ¡Hala! Vayamos en paz, así, independientes, a la buena de Dios. Y un ejemplo de palabras en plural que no llevan el artículo podría ser efforts, esfuerzos. Vamos ahora con los demonstratives, que vendrían a ser los siguientes. El primero, this, que significa este, esta o esto. Y os voy a poner varios ejemplos. Look at this book. Mira este libro. Y ahora un ejemplo con algo cercano en el tiempo. Por ejemplo, si dijéramos, I saw him this morning. Le vi esta mañana. ¿Cuál sería el plural de this? This, que obviamente significa estos o estas. Un ejemplo para cercanía física en plural sería look at these books. Y en la pronunciación, para diferenciar ambos, hacemos más énfasis en la E. These books. Para hablar de algo cercano en el tiempo y en plural, podríamos decir I've been busy these last weeks. He estado ocupado estas últimas 2 semanas. Pasemos al siguiente demonstrative, que es that. Es decir, ese, eso, esa, aquel, aquello y aquella. Un ejemplo para utilizarlo con ese, eso o esa, es decir, algo que está a media distancia, pues podría ser look at that book. Mira ese libro. Y para utilizarlo como aquel o aquella, haríamos énfasis en que está un poco más lejos. Por ejemplo, diciendo look at that book over there. Después, para hablar de algo que está a media distancia en el tiempo, podríamos decir do you remember that day in 2003? Y ahora el último de los demonstratives, demostrativos, que sería el plural de that, y es those, que significa esos, esas, aquellos o aquellas. Ejemplo de algo que está en plural y en la lejanía. Look at those books on the top shelf. Mira aquellos libros en la estantería de arriba. Y para hablar de algo en plural que está lejano en el tiempo, podríamos decir those were the happiest years in my life. Aquellos fueron los años más felices de mi vida. ¡Ay, qué dramático! Ok. Hasta aquí hemos llegado por esta vez. Si esta lección se te atraganta, repásatela bien. Búscame en Facebook como Little Bits of English. Hasta la próxima. See you.